Violaciones de los derechos humanos y las libertades religiosas en Cuba. 62 años ya del intento armado de liberar a Cuba por parte de la Brigada 2506. Y Sailí Navarro cumple un año de injusta prisión en las mazmorras castristas. Estos cubanos en Washington, D.C. Y desde aquí le damos la bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal, Joa? ¿Cómo estás? Muy bien, Reinier, gracias por preguntar. Muy contenta de nuevamente estar compartiendo con ustedes este espacio y también con los amigos que nos ven. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo se encuentra? Bueno, aquí engafado todavía, Reinier. No me he acabado de quitar las gafas, pero bueno, me da la impresión, como te he dicho en podcasts anteriores, que desde que empecé a usar las gafas, no sé por qué, cuál será el misterio, han aumentado los likes y los suscriptores. Bueno, la verdad es que semana tras semana seguimos creciendo, así que si de eso depende, por favor, no se las quite aunque se recupere totalmente la operación. Espero pronto hacer la prueba ya de poder hacer el podcast sin gafas, porque te confieso también que si me preguntas qué disfruto más mirar con los ojos directamente, igual que ustedes, a los ojos de nuestra gente. Bueno, y entrando en los temas que vamos a estar hablando en el podcast, recientemente en esta semana se han dado varios eventos acá en Washington, D.C. y uno de ellos fue en la OEA, donde se estuvieron hablando acerca de todas las violaciones, la represión que hay en Cuba con los presos políticos, con los opositores, donde se dio la oportunidad que opositores y activistas por los derechos humanos dentro de Cuba expresaran su criterio, su realidad a través de videos que se les hicieron, ¿no? Y luego se pudieron ver ahí en este evento. Sí, realmente fue muy bueno eso que tú estás diciendo, que le dieran la oportunidad a activistas, a opositores de dentro de la isla, porque en definitiva ellos son los protagonistas de la lucha, ¿no? Son los que están literalmente dentro de la boca del lobo, por decirlo de algún modo. Y pues ahí estuvimos viendo las denuncias y los testimonios de opositores como Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco. También estuvo el líder sindicalista Iván Hernández Carrillo y también estuvo Marta Beatriz Roque Cabello. Y por supuesto ellos hablaron acerca del tema de los presos políticos, que es un tema tan importante. Y los tres coincidieron también en mencionar los casos muy preocupantes de José Daniel Ferrer y de Félix Navarro. Sí. Así que realmente este tiempo que se les dedicó a estos opositores de dentro de la isla creo que fue muy importante. Sí, yo creo que estamos hablando de un evento que es un evento no cualquiera para nada, porque fue organizado por la Secretaría de la OEA. Ahí estuvo presente y tuvo palabras de apertura el secretario de la OEA, Luis Almagro, y también la misión de los Estados Unidos ante la OEA. Ahí estaba su embajador, Fran Mora, que también tuvo palabras y pudimos interactuar con ellos. Entonces, creo que para nosotros como cubanos en Washington, D.C., pero también para los que nos ven, nuestros amigos, donde quiera que estén, pues sepan que no estamos solos. A mí en lo particular, esto me dio mucho ánimo y espero que ustedes también. Sí, se escucharon también testimonios de las personas, de los panelistas, que por supuesto pues también son activistas, ¿no? Pero fue muy interesante también escuchar datos que vinieron de parte de Prisoners Defenders. Y creo que fue muy importante esta parte porque al final yo creo que los datos hablan más que cualquier otra cosa, ¿no? Así mismo, y se puede poner evidencia cómo el régimen se contradice a sí mismo en su propia constitución, donde por un lado te dicen que tienes derecho y luego pues te los coaccionan y te inhiben de ellos con toda la represión que ellos están acostumbrados a pues desarrollar, ¿no? Para al final llevar al pueblo a que sigan las instrucciones que ellos pues quieren imponer. Sí. Es importante resaltar, como usted había dicho, Mario, que este evento no es un evento cualquiera. Es un evento donde participan muchísimas personalidades influyentes en la política y por eso es que es importante acá, en Washington, D.C., desarrollar un lobby político que represente a la comunidad cubana con fuerza, que lleve el reclamo de nuestra comunidad hacia todas las instancias políticas en este país para que seamos escuchados con mayor fuerza. Sí. No podemos parar de reclamar la libertad de los presos políticos, no podemos parar de exponer la represión y la realidad que en Cuba se vive, pero también tenemos que como comunidad organizarnos, estructurarnos, porque es aquí donde se toman las decisiones políticas. Es aquí donde está el centro de poder
de este país y No. por supuesto es aquí donde tenemos que... No, y hacer también nuestro reclamo. donde existen las sedes de organizaciones tan importantes como la OEA, que es una organización muy importante para nuestro hemisferio. Sí. Así que, por lo tanto, obviamente, como bien tú dices y como es el llamado que estamos haciendo desde que iniciamos este podcast, esta es una plaza muy importante que los cubanos de cualquier parte del mundo, no solamente de este país, no deben desechar. Sí, Así yo mismo. creo que realmente es celebrar el hecho de que una organización regional tan importante como es la OEA nos esté prestando atención al punto de dedicarnos a nosotros como país, que no somos miembros de la OEA porque sabemos que nos perdimos ese derecho por tener una O la dictadura. dictadura hizo que Exacto. perdiéramos ese derecho. Sin embargo, la OEA está pensando en nosotros y la OEA nos está dedicando espacios muy especiales. Yo creo que hay que celebrarlo. No siempre ocurre un evento en el Salón de las Américas, en la sede de la OEA en Washington, D.C. Y esta semana Cuba tuvo ese honor de tener ese evento. Y ya digo, con el respaldo o el auspicio de la misión de los Estados Unidos ante la OEA. No estamos hablando de cualquier organización o cualquier élite. Estamos hablando realmente de organizaciones fundamentales con las cuales podemos contar, porque lo dejaron muy claro. Así mismo. Pues son oportunidades que no se pueden dejar de aprovechar para hablar acerca de todo lo que en Cuba se vive, y allí los panelistas abordaron muy bien los mitos de que la libertad de Cuba es simplemente de los cubanos y es una realidad de que donde quiera que se violen los derechos humanos, pues es de interés de todos aquellos que defiendan los derechos humanos, que crean en la libertad, a pesar de que es responsabilidad de nuestro pueblo. No nos estamos eximiendo de la responsabilidad que como cubanos tenemos con la realidad de Cuba, pero aún así también es una realidad que Cuba es la cabeza pensante del comunismo en Hispanoamérica. Y por tanto y demás es responsabilidad de todos los que piensen en libertad. Por eso siempre hemos dicho, ¿no? La lucha contra la dictadura castrista no va solamente de liberar a Cuba, va de libertad y de pelear contra el comunismo y esa ideología malévola y genocida que cada vez se esparce por el mundo entero. Pero además de estar llamando la atención acerca de la realidad cubana, porque muchos de los estados miembros de la OEA prefieren no hablar del tema Cuba para de alguna manera no meterse en problemas con la dictadura. No sé cuál es el misterio, ¿no? Pero eso es real. Y nosotros pues sencillamente estamos haciendo hincapié en la realidad que el pueblo cubano está viviendo, que no podemos dejar de mencionarla, no podemos dejar de dibujar esa realidad tal y como es, porque lamentablemente la dictadura sigue engañando a muchos, o muchos se siguen dejando engañar por la dictadura, y muchos de los estados miembros de la OEA pues sencillamente prefieren hacer oídos sordos, boca cerrada, ante la realidad que están viviendo los cubanos y antes de llamar la atención acerca de lo que está pasando dentro de la isla. Así que creo que eventos como este tienen esa importancia tremenda y tenemos que seguir conquistando estos espacios. Sí, claro que sí. De hecho, no es solamente lo que se dice allí públicamente, que por cierto se transmitió en vivo y ustedes lo pueden buscar, si buscan la plataforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, van a ver la transmisión en YouTube, van a ver la transmisión en Facebook completa, con todos los panelistas, todo lo que dicen los panelistas o lo que dijeron los relevantes participantes ahí, como Luis Almagro, como Fran Mora, y también, importante decirlo, Estuardo, que es un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Cuba, dio allí un discurso en la parte de la bienvenida, muy importante. Yo incluso compartí en mis redes sociales un fragmento de sus palabras. Lo considero sumamente importante y relevante. Entonces, no es solamente lo que se dice públicamente, que ustedes lo pueden ver, sino la oportunidad que tiene uno como un cubano allí que participa y luego puede conversar, saludar de tú a estas personas. Yo lo aproveché al máximo, déjenme decirles, y en podcasts anteriores habíamos hablado aquí de la cuestión de las libertades religiosas a propósito del aniversario de la Primavera Negra de los Bautistas. Y llevé algunos ejemplares impresos del informe que hizo el Instituto Palmo sobre libertades religiosas en Cuba en el año 2022 y tuve la posibilidad, que no tengo todos los días, de entregarle uno en sus manos a Luis Almagro, entregarle otro en sus manos al embajador Fran Mora, entregarle otro en sus manos al relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo, que ahora pueden estar revisando estos informes y esto les puede aportar detalles para el trabajo que ellos están realizando sobre Cuba. Exacto. Así mismo, y pues como hemos dicho, ¿no? Estos son eventos
que son súper importantes y es de importancia para los cubanos, pero es importancia también para el mundo, que la gente entienda que la lucha contra el comunismo tiene que ser de todos. Y la realidad de los presos políticos no la podemos olvidar, pero desgraciadamente los presos políticos son la consecuencia, no es el mal. El mal es la dictadura y es el castrismo y es en lo que nos tenemos que enfocar y es en lo que tenemos que derrocar. Por eso necesitamos que nuestro exilio se estructure como comunidad, que se organice para poder unir fuerzas. Como hemos hablado muchas veces en privado, necesitamos enfocarnos en lo que nos une para poder unir nuestras fuerzas y derrocar a la dictadura castrista. Exacto. Porque mientras siempre se habla mucho de los presos políticos y se hacen énfasis en ello, y es una realidad que es nuestra prioridad inmediata. Pero mientras exista dictadura, van a existir presos políticos. Seguro. Pueden liberar a los 1067 presos políticos que a día de hoy hay en Cuba. De los cuales 120 son mujeres. Exactamente. Pero aún así, mañana van a haber 1067 nuevos presos políticos. ¿Por qué? Porque existe una dictadura en Cuba. Sí, porque de hecho ya en el podcast anterior lo decíamos. El 11 de julio no es ni el inicio ni el final tampoco del presidio político cubano. Sí. Sabemos que hay presidio político cubano de antes del 11 de julio del 2021 y también hay presidio político posterior a esto, porque las cárceles siguen llenándose de presos políticos. Por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo acerca del tema de los presos políticos, pero como bien tú dices, tenemos que seguir insistiendo en el reclamo de libertad del pueblo de Cuba. Y por supuesto tenemos que seguir buscando las estrategias más convenientes para poder sumar a ese pueblo a nuestra lucha, porque yo lo digo y lo repito, el factor más importante para nuestra lucha es el pueblo. Sí, este evento se celebró, como ya dijimos, en el Salón de las Américas en la OEA el 18 de abril pasado, pero ese fue un día en el cual los cubanos ganamos por partida doble en Washington, D.C., porque también ese mismo día, en la tarde, pero en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue presentado un informe que se ha elaborado acerca de los trabajadores y de los sindicalistas en Cuba, y que ya mencionábamos que entre los videos de nuestros hermanos cubanos que se presentaron allí en el evento de la OEA, estaba nuestro hermano Iván Hernández Carrillo, que precisamente ha sido un líder dentro de esta lucha de los trabajadores y los sindicalistas. Él ha hecho un trabajo sumamente encomiable. Por cierto, él es de los que ve nuestro podcast dentro de la isla. Un abrazo para ti, Iván. Felicitaciones por todo lo que hace. Pues si bien Iván con un video estuvo por la mañana en la sede de la OEA, por la tarde, él fue el protagonista ausente del informe que se presentó en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. Quiere decir que cuando hablamos de cubanos en Washington, D.C., hay que decir que algunos estamos presentes físicamente, pero hay algunos que no están presentes físicamente, que pueden estar metidos allá en Cuba, como Iván Hernández Carrillo allá en Colón, y sin embargo, su voz puede estar teniendo un eco tremendo en Washington, D.C. Sí, es verdad, y aunque para muchos parezca, ¿no?, que hablar de derechos laborales o sindicales es algo muy específico que no tiene relevancia, la verdad es que sí, porque hay personas que se interesan por estos aspectos jurídicos y desde ahí se le puede explicar la incongruencia del régimen, la inconstitucionalidad del mismo, cómo ellos supuestamente crean figuras donde hablan de libertades y luego ellos mismos las coaccionan y las inhiben. Entonces es una realidad que todos los aspectos son importantes donde se explique que en Cuba, a final del día, no es que no funcione el sistema, es que el sistema hace que sea infuncional, que solamente prevalezca lo que les interesa a ellos. Bueno, imagínate que el trabajo es la base. No voy a decir que el limón es la base de todo, no, pero el trabajo es la base de todo, porque realmente un país donde no se trabaja es un país que no produce y por lo tanto es un país que va a la miseria, ¿no? Sí, que es la realidad. Por lo tanto, los trabajadores tienen derechos también y esos derechos tienen que estar garantizados. Y creo que el trabajo de personas como Iván Hernández Carrillo es muy importante, incluso en medio de una dictadura como esa, ¿no? Porque defender y velar por los derechos de los trabajadores es algo muy importante. Incluso por el derecho de pertenecer o no a un sindicato, porque eso es otra cosa. A veces en Cuba se tiene la idea de que hay que pertenecer a un sindicato de todos modos, ¿no? Pero también está el derecho a no pertenecer a un sindicato. Por ejemplo, en este país, en los Estados Unidos, tú puedes pertenecer a un sindicato o puedes no pertenecer a un sindicato. Todo depende de lo que tú quieras hacer o tal vez
de lo que la empresa que te va a contratar decida, ¿no? Si pertenece o no a un sindicato. Por lo tanto, creo que es muy importante el trabajo que hacen los sindicalistas cubanos e independientes, como Hernández Carrillo, que por supuesto independientes, porque no podemos hacerle caso al régimen de todas las mentiras, ni tampoco creer que existe un sindicato en Cuba que defienda los derechos de los trabajadores de parte del régimen, porque eso no es verdad. Sí, Reinier, tú hablabas de que, bueno, que un tema, ¿no? El tema de los trabajadores, los sindicatos. El asunto es que no hay ningún tema que quede fuera del tema de la palestra cubana. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza un trabajo tremendo donde ellos presentan informes acerca de todos los temas habidos y por haber de la vida nacional de los países que integran la OEA o, como en el caso de Cuba, no integran la OEA, pero también presentan informes acerca de esas situaciones en Cuba. Es bien importante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, en la mañana, ya yo mencionaba al señor Estuardo Ralón, que tuvo unas palabras, que es el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Cuba, y él en su discurso en la OEA en la mañana hablaba precisamente que los informes de la OEA acerca de Cuba pues colocan en su lugar debido a la dictadura cubana, que es la responsable de todos los males que tenemos en la isla. Entonces, para mí fue muy bueno la coincidencia de este evento en la mañana, donde se habló en general y sobre todo de la cuestión de los presos, pero en general de todas las situaciones de falta de libertades en Cuba, y por la tarde un ejemplo concreto de este informe acerca de precisamente los trabajadores y su manera de organizarse en Cuba, donde sabemos nosotros que venimos de adentro que una de las cosas que hizo la dictadura totalitaria, que todo se lo robó, bueno, pues una de las cosas que se robó fueron los sindicatos. Como si los sindicatos tuvieran que también todos ser de la dictadura. De tal manera que, por ejemplo, y esto se dejó muy claro en el informe que fue presentado en la tarde en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya nosotros sabemos que la famosa CTC, creo que el nombre famoso no le viene bien, sino infames, las infames, que es lo contrario de famoso. CTC es en realidad un brazo del sistema. El régimen. Un brazo del régimen que ha pretendido robarse a los sindicatos. Otro organismo de coerción y represión también. Exacto. A los cubanos. Sí. Y por eso yo recomiendo a todos los que puedan buscar este informe, entren a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo pienso que debe estar ya disponible el libro en PDF, que ahí se estaba distribuyendo impreso, porque estos detalles de cómo en Cuba, porque alguna gente piensan, tú mencionabas uno de los mitos que se mencionó por parte de una de las panelistas en la mañana, pero hay muchos mitos sobre Cuba, y uno de los mitos es que Cuba es el país de los trabajadores, y que los cubanos que sufren eran los antiguos aristócratas o la burguesía, cuando no se sabe que lamentablemente en Cuba todos los cubanos, por simplemente ser cubanos, sufrimos de una u otra manera, pero los trabajadores cubanos, caballeros, son los que más sufren. Y vamos a hablar en buen cubano. ¿Para qué sirve el sindicato? Porque además no se pueden hablar de los sindicatos. El sindicato. ¿Para qué sirve el sindicato en Cuba? Sencillamente para que tú des una cuota mensual y más nada, porque realmente... Y también para reprimir, para coaccionarte, por supuesto, porque sanciona, exacto, si porque no realmente no defiende absolutamente... Exacto, no defiende para nada tus derechos, ni tampoco te representa ante nada, porque precisamente por formar parte del mecanismo del régimen, no de ese andamiaje, pues siempre va a estar de parte del régimen. La primera incongruencia de ese y todas las demás organizaciones de masas que existen en Cuba es que no representan los intereses de quienes le integran, sino de quienes los dirigen. Eso no tiene ningún sentido. Por eso es que se dice que en Cuba todo representa la dictadura. En Cuba no hay ningún organismo independiente, porque todas las organizaciones que hay representan los intereses de quienes dirigen al país y no de quienes integran las organizaciones. Sí, ahí solamente te corrijo algo, René. Las organizaciones que hay... que la dictadura reconoce como oficiales. Porque a pesar de eso existen organizaciones independientes. Por supuesto, eso se desprende. Pero desgraciadamente esas no las reconoce la dictadura y por tanto no representan a Cuba en el órgano internacional. Exacto. O en el por plan eso obviamente es una sugerencia para todas estas organizaciones internacionales que escuchen, por supuesto, a todas las organizaciones independientes de dentro de la isla, como esta,
que lidera nuestro amigo Iván Hernández Carrillo, ¿no? Sí. Porque aquí sí realmente se están defendiendo los derechos de los trabajadores, pero además de eso se están denunciando todas las atrocidades, todos los atropellos que el régimen comete en contra de los trabajadores. Sí, y es válido la aclaración de usted, Mario, y es que sí existen organizaciones independientes, pero no son oficiales, no son reconocidas por el régimen. No, ni van a ser tampoco. Pero ahí es donde está. Bueno, ojalá, esperemos, ¿no? Se lucha para que algún día pueda. No, pero por el régimen nunca van a ser reconocidas, obviamente. Pero ahí es donde está precisamente el valor de eventos como este y el valor del informe que fue presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No presentaron el informe de la CTC. Exacto. Presentaron el informe que fue enviado por los sindicalistas cubanos. Las damas de blanco, exactamente. Exacto. Entonces, esto yo creo que tiene un enorme valor. Y yo creo también que y es ahí también la importancia de que la comunidad se enfoque acá en Washington DC, porque yo estoy seguro que hay muchos grupos que hacen activismo por la libertad de los presos políticos y por la libertad en general, pero desconocen que que todas estas reuniones y todos estos actos se están dando acá en Washington DC y le pierden un poco el enfoque a ese tipo de cosas que también son importantes y que nuestra comunidad resalte, que agradezcamos también que nos dan estos espacios y que se tiene a Cuba en cuenta y que se tiene desde una perspectiva realista, no desde la complicidad política, de lo políticamente correcto, ¿no? Porque al final del día, aunque no nos guste, es la dictadura quien representa, ¿no? Quien lleva a Cuba como delegación, ¿no? Cuando se va a presentar la delegación cubana, pues lo que está representando es a la dictadura. Sí. No, y sin embargo, la OEA y estas organizaciones ven a Cuba como lo que es, como una dictadura y atienden a quienes denuncian esta realidad. No, y que no se pueden desaprovechar los espacios tampoco. Si te dan el espacio, pues sencillamente aprovéchalo y denuncia qué es lo que está pasando dentro de la isla con la realidad, con la verdad que el régimen quiere ocultar y que cada día se le hace más difícil ocultar. Así mismo, y se le haría más difícil si los cubanos estuviéramos más visibles, con mucha más visibilidad acá en Washington DC. Exactamente. Yo quisiera aprovechar para volver a felicitar nuevamente a Iván Hernández Carrillo, que fue protagonista en las dos jornadas. Un aplauso para Iván, nuestro amigo Iván, que queremos tanto. Por la mañana fue protagonista con su video ahí en el Salón de las Américas en la OEA. Y por la tarde fue el protagonista en la presentación de ese informe en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. Y fíjate qué importante es esto que estoy diciendo, no porque lo diga yo, Reinier, sino porque me estoy refiriendo a la persona de quien estoy hablando, Iván Hernández Carrillo. Porque hay quien cuestiona, fíjate, hay quien cuestiona por qué alguien que está en Cuba y está luchando contra la dictadura no está preso. Te lo digo porque alguna gente ha dicho, caramba, Iván estuvo preso cuando la primavera negra del 2003. Y Félix Navarro, su amigo, estuvo preso entonces y ahora está preso, igual que José Daniel Ferrer. Pero Iván no cayó en esta redada. Concho, alégrate que no haya caído en esta redada. Claro. ¿Para qué tú quieres que Iván también esté trancado? Que todos estén presos, ¿no? Por supuesto. Estamos pidiendo la liberación de Félix Navarro y de José Daniel Ferrer. Deja que haya personas como Iván Hernández Carrillo que estén en casa y que hayan logrado esta vez no estar presos para que puedan dar por partida doble desde Washington DC a la dictadura. Y de esta manera tratar de conseguir no solamente que su amigo Félix Navarro o Sailí esté pronto libre, José Daniel Ferrer, sino que toda Cuba sea libre y que los trabajadores y los sindicalistas por los cuales aboga Iván Hernández Carrillo no sigan siendo ultrajados y robados como están siendo por el sistema en Cuba. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo me ufano, por decirlo de algún modo, de tener a Iván dentro de mis amigos personales, de conocerlo, por supuesto, personalmente, y es un hombre tan valiente, una persona a la que yo admiro y respeto increíblemente. Si no está preso ahora mismo es porque el régimen, no sé, pero y ojalá, por supuesto, que no caiga preso, porque eso no se lo deseo yo a nadie, ¿no? Déjame decir que estamos muy al tanto de Iván, como estamos al tanto por supuesto, pero el hecho de que esté en libertad no cohíbe para nada a Iván de hacer el activismo. Él sigue haciendo su trabajo como hay que hacerlo, y estoy segura que a Iván le importa tres pitos. Sí. Perdónenme la frase, que lo lleven preso, porque realmente es un hombre valiente y está más que demostrado por todos los años que lleva luchando, porque se ha tenido que comer la cárcel por dentro, o sea, no estamos hablando de alguien que ha vivido como Carmelina para nada, así que a mí sí me molesta que alguien se refiera de esa manera a Iván, ¿no? Porque estamos hablando
no tiene sentido. Estamos hablando del grupo selecto de los presos de la Primavera Negra del 2003, de los que se quedaron hasta el final porque dijeron, mira, si para liberarme me tengo que ir de Cuba, déjame preso. No, y estamos hablando de Iván Hernández Carrillo, pero podemos hablar de su madre Asunción, que es una dama de blanco, también a la que han detenido en innumerables ocasiones, que la han atropellado, que la han golpeado. O sea, estamos hablando de Iván y de su madre, no solamente de Iván, ¿no? Porque fíjate, cuando hice este detalle, hablé de este detalle, es porque a veces yo no sé hasta dónde llega, no sé ni cómo. La tontería, ¿no? La porque, tontería. Bueno, vamos para llevarlo suave, la tontería. Alguien piensa que ganamos algo con un cubano preso, no, si es que estamos pidiendo por la libertad de los 1067. Cada cubano preso es un cubano que tenemos menos para luchar afuera. Pero yo creo que esas son estrategias del mismo régimen. Claro, o sea, que es como para sembrar la duda sobre algún activista determinado, ¿no? Por supuesto. Ay, es que mira, siempre lo metieron preso, pero siempre han hecho, de para allá también se sembró la duda. Exacto. Siempre el régimen ha tratado de dividir a la oposición y es la realidad, señores. Tenemos que entender que nuestra comunidad necesita organización para poder enfrentar al régimen, porque un grupo por su cuenta no va a derrocar a un régimen estructurado y organizado, porque ellos son expertos en eso. Ellos son expertos en meter el bichito, en desunir, en crear polémica, en crear cizaña entre los que tienen un objetivo en común, porque la frase existe, o sea, se entiende, divide y vencerás. Exactamente. Y es una de las técnicas que el régimen ha implementado en la oposición cubana. Y que lo ha hecho con mucho éxito. Y lo ha hecho con muchísimo éxito. Exacto. Y tenemos que entender algo. Todas las comunidades que han luchado contra una dictadura, pues el factor común que han tenido es que han sabido organizarse. No, es que la lógica te lo indica. Sí. Y es una de las tácticas de la lucha no violenta, la organización, para poder trabajar en equipo. Desgraciadamente es así, y no hay que pensar exactamente igual. No, exacto, se pueden tener perspectivas distintas, pero hay que llegar a un punto en común para poder lograr el objetivo. O sea, no necesariamente todos tenemos que andar como borregos, porque al final no estamos luchando por otra dictadura. La idea del partido único ya se implementó, es el Partido Comunista y es el desastre más grande que ha existido en la historia cubana. Pero sí hay que buscar alianzas con puntos que no son comunes. No se trata de un mismo partido, ni siquiera un mismo movimiento. Se trata de ser una sola comunidad. Es de lo que se trata, y poder trabajar en equipo desde distintos grupos de acción, desde distintos movimientos políticos, desde distintos sectores de la sociedad. No hay que estar en el mismo equipo, pero sí hay que ser la misma sociedad civil, hay que ser el mismo exilio. Y eso lo necesitamos poner en práctica para poder derrocar un régimen, porque incluso si mañana le diera un infarto masivo a todos los comunistas, la oposición no tiene nada que ofrecer. Existen proyectos, existen propuestas, pero no están aceptadas por la comunidad, no han sido reconocidas por la comunidad en una generalidad. Existen algunos tipos de proyectos que se nos pudiéramos sentar a conversar, que se pudiera llegar a un concilio, donde los cubanos tuviésemos una propuesta real para una transición hacia una Cuba democrática y, por supuesto, sacando al PSC y enjuiciándolo. Esto porque muchas veces sí se romantiza de que simplemente es sacar a alguien de un puesto, y no simplemente sacar, es pues apresar a un criminal y hacerlo pagar por sus crímenes. Pero desde un exilio estructurado. Si no, somos grupos peleando contra una maquinaria perfecta, creada y peleando entre nosotros mismos y encima peleando en contra de la maquinaria. Exactamente, necesitamos organización. Pues yo, volviendo a mi héroe del día, ¿verdad? A Iván Hernández Carrillo, y también pensando intentando pensar en esa manera absurda, valga la redundancia, de pensar de que tengo que preocuparme que alguien está dentro de Cuba luchando contra la dictadura y no está preso. No se preocupen que Iván Hernández Carrillo no esté preso. Preocúpense que están presos 1067 personas y alégrense que alguien como nuestro hermano Iván Hernández Carrillo esté en libertad y que le haya podido aceptar 2 golpes que la dictadura se la debe estar sintiendo todavía. Es que preso está así. Sí, una por la mañana en el Salón de las Américas de la OEA con su video contundente y otra en la tarde. Exactamente. Y voy a decir algo que a mí realmente me llega mucho. Es como una especie de romanticismo que tengo con esto. Es la amistad que existe entre Iván Hernández Carrillo y Félix Navarro. Yo creo que la mayor muestra de lealtad, de unidad, de amistad, es entre esas dos personas. Desde que yo los conozco, siempre los he visto juntos,
Aun cuando comparten, por supuesto, muchas ideas, pero yo estoy seguro que muchas ideas no comparten, porque son dos seres humanos diferentes. Pero la lealtad entre ellos y el apoyo de uno a otro es tan importante, ¿no? Esa amistad tan bonita. Pero sobre todo, yo estoy segura que Iván Hernández Carrillo está sufriendo muchísimo ahora mismo. Totalmente. Con su amigo Félix preso. Así que el que intente crear algún tipo de dudas con respecto a Iván Hernández Carrillo, por favor, por lo menos con mi persona te quedas ahí porque y antes de no dejar de hablar del tema del informe en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que es importante decir también que este tema de los sindicalistas y los trabajadores es un tema sumamente importante tratándose de Cuba. ¿Por qué? Claro. Porque la dictadura en Cuba se presenta como que es un la defensora del proletariado. Entonces, este informe echa por tierra y viene muy bien porque la OEA lo distribuye por toda América Latina para que los ilusos en América Latina que se habían creído el cuento de que había un paraíso tropical de los trabajadores, que se creen y además todavía. que intentan difuminarlo pues es importante en sus que comunidades. se lean este informe que acaba de publicar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente. Y quiero recordar que, por cierto, el primer país de Europa del Este, en este caso Polonia, en liberarse del comunismo, y ahí comenzó todo este ciclo de países que se fueron liberando uno detrás del otro, comenzó precisamente por un sindicato, el sindicato Solidaridad, dirigido por el líder sindical, valga la redundancia, Lech Walesa. Entonces a mucha gente le pareció algo totalmente sorprendente que un país del bloque socialista fuera derribado a la dictadura que estaba en ese momento como satélite de la Unión Soviética por un grupo, en este caso, de sindicalistas, porque el sindicato Solidaridad, dirigido por Lech Walesa, fue el movimiento que llevó a cabo el derrumbe de la dictadura comunista de Polonia. Entonces, no nos sorprendamos, caballeros, que movimientos sindicalistas en Cuba puedan terminar derrumbando a un sistema que pretendió ser el que representaba. Es que, como digo, es que la fuerza obrera es importantísima porque es precisamente la base de la economía de cualquier país. O sea, como decía ahorita, un país donde no se trabaja es un país donde no se produce y es un país que no avanza, ¿no? Y velar por los derechos de los trabajadores es algo muy importante. Entonces, en algún momento va a haber una explosión de parte de la clase trabajadora, ¿no? Yo aprovecho. Y es una realidad que hay quien puede que la palabra sindicalista no le guste. No, precisamente por los mitos del sistema. Exactamente, pero es un mito que hay que romper. Exactamente, es un mito que hay que romper. Y la realidad también es que tenemos que buscar el punto en común. Y el punto en común es el desprecio a la dictadura y la necesidad de sacarla del poder. No, y llegar sencillamente a crear un sistema de libertad donde si quieres pertenecer a un sindicato, pertenece, y si no, sencillamente no pertenece. Sí. Yo quiero aprovechar que ustedes saben que siempre me gusta contar anécdotas también personales, pero que ilustran un poco. Quiero rendir homenaje en este momento que estamos tocando este tema a mi abuelo paterno, por quien llevo el nombre Mario. Llevo el nombre Mario por mi abuelo paterno y Félix por mi abuelo materno. Mario, mi abuelo paterno, Mario Leonard, a quien mi padre no pudo conocer porque murió cuando mi abuela estaba embarazada de mi padre, era un líder sindical en Cuba en los años 40, amigo de Jesús Menéndez. Y de hecho en casa de mi abuelo hubo reuniones que mi abuela me contaba, o sea, eran líderes sindicales en los años 40 cuando Cuba era una democracia con todo lo que imperfecta al fin y al cabo, pero era una democracia donde los trabajadores estaban organizados, donde había sindicatos libres. Entonces quería aprovechar esto para tocar la parte de sindicalista que me toca, ¿no? Y que me corresponde. Y a mi abuelo paterno, que no conocí yo, ni siquiera a mi padre, quiero rendir honor en este momento por su lucha sindical en Cuba en los 40. No, y es que, señores, ¿cómo decir? Yo soy una persona de derecha. Ustedes, o sea, hemos tenido audios debates fuera de cámara y pueden dar fe de ello, pero aún así considero de que estamos en un momento donde tenemos que enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa. Es una realidad. Aunque muchísimas veces no estemos de acuerdo con todo lo que algún activista dice. Ustedes saben que yo mismo a veces he dicho, esto no lo entiendo, aquello, lo otro, pero eso es normal, pero si no que estamos creando otra dictadura. Exactamente. Por muy certero que creamos nuestras perspectivas acerca de alguna realidad o de la vida en general, tenemos que entender que la patria es de todos, como dijo Martí, por el bien de todos. Exacto. Pero hay que poder lograr esa patria, porque no hacemos nada con
fajarnos entre nosotros, con estar divididos y no tener una patria. No, y es que la dictadura... Tenemos que lograr primero tener la patria para luego asumir posturas. La dictadura ha regado muchos mitos. Entonces, ya decíamos que informes como estos pues tienden a destruir el mito de que Cuba es un paraíso tropical del proletariado mundial. Eso es falso totalmente. Pero en la Cuba que queremos construir será una Cuba en plena libertad, no solo con libertad y democracia para los partidos políticos, sino también para los sindicatos libres. Sindicatos que no estén controlados por el poder una político. Cuba en la base de la libertad. Ahora, por supuesto, hay ideologías que hay que revisar, ¿no? Tampoco es que es un libertinaje, no es lo mismo libertad que libertinaje. Hay que estar claro que hay fundamentos y principios que no se pueden violar, ¿no? Sobre la base de la libertad, el respeto a los derechos humanos y la democracia en general. Pero de ahí a querer que todos tengamos la misma perspectiva, es irreal. Y aberrante, porque incluso contra eso es con lo que estamos peleando. Yo repito. Contra el pensamiento único. Sí, yo repito que estaríamos defendiendo en la Cuba futura la libertad para pertenecer o no pertenecer a un sindicato. Y no estoy hablando aquí solamente de los empleados, estoy hablando también de los empleadores. Yo de hecho, porque también tenemos que pensar en el derecho, no solamente de los trabajadores, sino de aquellos que emplean a los trabajadores. Los emprendedores. Por lo tanto, estamos hablando de esa manera, ¿no? O sea, si quieres pertenecer a un sindicato como empleado, perteneces, pero si yo como empleador no quiero pertenecer a ese sindicato, ni quiero que mis trabajadores, o no quiero emplearte a ti porque esa es la libertad, esa es la libertad, y eso es algo que yo aplaudo de este país, de los Estados Unidos, donde se velan los derechos no solamente de los trabajadores, porque eso es otra cosa, hablamos del derecho de los trabajadores, pero también tenemos que hablar del derecho de aquellos que emplean, ¿no? Por supuesto, es que son los empleadores los que generan trabajo y riqueza. Exactamente, igual que yo estoy de acuerdo con la iniciativa privada, ¿no? Exacto, como también estoy de acuerdo, por supuesto, en el derecho que tiene un empleador de emplear a quien él entienda que debe o no emplear. Y claro, para los amigos que nos ven, que no son cubanos, para que entiendan por qué nosotros caemos en estos detalles, es que en Cuba tenemos un fenómeno atípico. En el país que ha hecho creer a algunos que es el paraíso tropical del proletariado, lo que nos encontramos es que el 80 y tanto % de las personas que son empleadas, hay un solo empleador. Sí, exacto. Y es el sistema. Entonces, por eso, bueno, al hablar del derecho de los que emplean, pues a los cubanos puede que nos choque porque dicen, pero si en Cuba el único empleador que hay del 80 y tanto %. Pero estamos hablando de la Cuba futura. Claro, de la Cuba futura. Y ya que hablamos de la Cuba futura, yo propongo ya como ministro de la Cuba futura a Iván Hernández Carrillo, ministro de los sindicalistas cubanos. Bueno, pues vamos a ver. Yo voto por. Eso, o sea, hay algo que debemos adoptar, ¿no? Y es que podemos abogar por la libertad, por el respeto, por la tolerancia hacia todos, siempre y cuando se respeten principios fundamentales. Exactamente. Siempre y cuando se entienda un principio básico. Mi libertad termina donde la tuya empieza. Y yo creo que ese es un principio básico que todos los cubanos tenemos que entender. Ya seamos anticastristas o estemos callados ahí, sepultados y no hablemos ni participemos en nada en contra del castrismo. Ese es un principio básico de la libertad. Porque, como tú decías ahorita, la libertad no es libertinaje. No quiere decir que mi libertad ahora se la tengo que imponer a nadie. No, va a estar por encima de la libertad del resto, ¿no? O sea, mi libertad tiene un límite. Sí, la libertad no puede ser absoluta. La libertad no puede ser absoluta. Y el límite de esa libertad es precisamente el límite de la tuya. Exactamente. Sí. Y bueno, estamos hablando de 100% de acuerdo de los sindicalistas, porque yo sé que a veces cuando se tratan estos temas, y tú mencionas la palabra sindicato, ya se piensa que se está hablando de izquierda. Pero no es así. No, para nada, por supuesto que no. Se habla de que en un país con todos y para el bien de todos, con el que queremos construir, pues será un país también para los trabajadores, pero con sindicatos de verdad que lo representen. Y por cierto, yo quisiera decir, ya que este podcast queremos que lo vean, si todavía no lo ven, muchos trabajadores cubanos, pónganse para la cosa, no pertenezcan a la CTC, no paguen la CTC, mucho menos la MTT, pero organícense en sindicatos libres y contacten a personas como nuestro amigo Iván Hernández Carrillo, que realmente les está diciendo a ustedes cuáles son sus verdaderos derechos. No, y eso es algo muy importante. No solo le está diciendo cuáles son sus verdaderos derechos, sino que le está diciendo que tienen derechos, porque muchas veces en Cuba la gente no es que no crea en el sistema, es que ni siquiera conoce la realidad, conoce cuáles son sus derechos. Ni siquiera saben que tienen derechos. Exactamente, ni siquiera saben que tienen derechos. Que por cierto, en las recientes votaciones, o lo que sea,
La pantomima. La en el pantomima circo. que ocurrió el pasado 26 de marzo. Me cuentan de Cuba que algunos de los líderes de sindicatos, mentira, ya sabemos que son en realidad brazos del sistema para controlar a la gente, pues estaban llamando directamente a las personas, por ejemplo, en el caso de hospitales, llamaban a los médicos para decirle, oye, acuérdate que aquí en el sindicato del hospital tal quedamos que a las 12 del día, no a la hora que cierra el colegio electoral, a las 12 del día en este hospital todos los trabajadores tienen que haber votado. Estaban metiendo esa presión. Para eso Pero es que sirven es lo los que, sindicatos es lo que de dijimos Cuba. hace un rato. Exactamente. Son medios de coacción y de Para represión eso. para el pueblo, porque no representan los intereses de quienes lo integran, sino de quienes los dirigen. Exacto. Entonces, más bien, esos líderes sindicales le están diciendo, si no vas a la votación, Ya y te a metes la- en problemas, a ya las 12 estás del día, marcado, lo que ya. vas es votado. O sea, que en vez de defender tus derechos, Mira, te voy a decir, Lo que hacen es coaccionarlos. Coaccionar. Mario dice eso, pero hay detalles incluso cotidianos, ¿no? En los trabajos en Cuba, y los que trabajan dentro de Cuba no me dejarán mentir, se hacen matutinos. Y en esos matutinos, parecidos a los de las escuelas primarias y demás, en esos matutinos, Igual, pues ¿no? es casi que un acto de reafirmación revolucionaria, ¿no? Y se debate, por ejemplo, la mesa redonda, la mesa retonta, el noticiero de la televisión, etcétera, etcétera. Si tú no participas en esos matutinos, pues sencillamente el sindicato está ahí para llamarte la atención. Porque tú tienes que importa si participar cumples o no obligatoriamente. cumples, lo que hace falta es que te que, pongas el pullover del Che y vayas a la marcha. Y muchas veces es casi que obligado que tú veas, cuando hay, por ejemplo, palabras de alguien en el noticiero, es casi que obligado, tú tienes que verlo porque al día siguiente se va a debatir las palabras de fulano de tal en el noticiero. Es increíble, Es así. es terrible. Es un estado totalitario, pero además que totalitario, pero en el absurdo total, ¿no? Sí. Y pues nada, es que es por eso que tenemos que, como cubanos, luchar en contra de esa asquerosa dictadura. Y tú mencionabas... y llevarlas a la derrota. Sí. Pero no lo vamos a lograr hasta que no seamos No nos un enfoquemos. exilio Sí. organizado. Todas las comunidades que han derrocado a las dictaduras en su momento de la historia han tenido un factor común: organización. Sí. Reinier, y tú al principio, cuando presentabas el podcast, pues hablaba que se cumplían precisamente ahora el 17 de abril, un año más del intento de nuestros hermanos cubanos que estaban radicados aquí en los Estados Unidos de liberar a Cuba. Yo sé, Del heroico Sí. intento de liberación. yo sé que Sí. el evento de la OEA ya. quizás no se realizó por esto, ni tampoco el informe que se presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero para mí como cubano yo encontraba la conexión. Decía, qué bueno que precisamente coincidiendo prácticamente con un nuevo aniversario del intento de liberar a Cuba, pues se hayan realizado estos eventos. No, y a mí me gusta recalcar que fue un intento armado de liberar a Cuba, porque muchas veces se piensa de que los cubanos no han hecho nada por liberar a Cuba, de que no se ha intentado incluso pelear por la vía armada, y esto no es real. Exacto. Se ha intentado por la vía pacífica y por la violenta derrocar a Cuba, pero no derrocar a la dictadura, perdón. Pero desgraciadamente se nos ha negado, ¿no? A veces por mala suerte, otras veces Me alegra. porque no hemos hecho lo suficiente, pero la realidad es que intentos y hombres y mujeres valerosas Sí. han existido desde el mismo momento en que los comunistas tomaron el Me poder. alegra que tú hayas dicho esto, Reinier, a la hora de que vamos a empezar a hablar acerca de este aniversario y con esto les rendimos honor, pasamos de rendir honor a los sindicalistas, a nuestros hermanos de la brigada, ¿verdad? 2506. A los héroes de la brigada A los 2506. héroes de la brigada, de lo cual nosotros que somos un poquito más jóvenes que ustedes, pues nos sentimos realmente que tenemos una deuda con ustedes Ujú. porque ustedes nos pusieron el banderín bien alto. Muy grande. Sí, bien el- alto. El listón lo dejaron alto, la verdad. Y me alegra que tú hayas dicho esto que acabas de decir, Reinier, porque esto echa por tierra de que realmente esto haya sido una derrota total. Es cierto que fracasaron nuestros hermanos en el intento de liberar a Cuba, que era su propósito, y esto no se ha conseguido. Y hay que hacer un hincapié, fracasaron porque fueron traicionados. Ok, Ujú. y de esto podemos hablar ahora. Pero yo creo, para no quitarnos de esta idea que tú diste brillante, que es bien importante dejar bien claro que esto demuestra que los cubanos, que es otro mito que se ha regado por ahí, que los cubanos nos hemos dejado meter el pie. Sí, No. hemos peleado. Los exacto. cubanos no hemos dejado de luchar desde el día cero que esa dictadura está ahí. Eso es una Y esto realidad. fue una de las grandes muestras. Lo intentamos y lo hemos seguido intentando y lo seguiremos intentando Así mismo, es una realidad. para derrocar a la dictadura. Y aunque no es de lo que vamos a estar hablando, me gustaría también resaltar que por eso también es la importancia de las películas
plantadas y plantados donde se puede ver la realidad de que en Cuba se está peleando desde el minuto cero, Sí. donde el cubano digno se dio cuenta de que ese proceso revolucionario no iba a favor del pueblo, sino al contrario, Sí. en contra del pueblo cubano. En podcasts anteriores, bueno, estuvimos hablando de incursiones parecidas, aunque mucho más pequeñas, por supuesto, de hermanos que trataron de seguir intentando entrar a La Cuba. lucha, trataron de seguir intentando la lucha armada. Exacto, yo mencionaba, bueno, a mi tío Irelio Barroso. Hablamos de septiembre Humberto del Eladio, 94, que recientemente de fue Miguel Díaz liberado. Bauza, que sigue en la prisión. Miguel Díaz Bauza, que sigue preso. Pero han sido intentos válidos, incluso algunos siguen intentando de esa manera. Yo creo que llegó el momento en que comprendimos que había que intentar otros métodos, ¿verdad? Y yo abogo, y ya ustedes lo saben acá, por la no violencia, pero creo que el mérito de nuestros hermanos que fueron en abril de 1961 es un mérito histórico que no podemos quitar. Bueno, los brigadistas, por supuesto, con toda razón, culpan a Kennedy. No, es que Kennedy fue quien los traicionó. Porque sencillamente los traicionó. Y ellos tienen el criterio, por supuesto, de que ese día se perdió la gran oportunidad de libertad, de libertad ¿Qué para hubiese Cuba. sido de Cuba, señor? Fue amargo. Exactamente. Fue Yo muy quisiera amargo. leerles aquí. Cuba, si eso hubiese sido fructífero. Sí, Sí. yo quisiera leerles aquí, si me lo permiten, un pequeño testimonio de uno de los brigadistas, ¿no? Johnny López de la Cruz, que en el momento que hice el testimonio fue hace 2 años atrás, tenía 80 años. Él dice que las claves del desastre de la operación anticastrista se explican por las reservas de Kennedy, que maniobró para ocultar el respaldo de Estados Unidos a la invasión, la falta de cobertura aérea requerida para salvaguardar el desembarco y neutralizar los aviones de combate cubanos. De haber tenido el control del aire que nos quitaron, se habría vencido a la dictadura comunista. El grupo de combatientes cubanos que participó en la operación militar se vio totalmente cegado, ¿no? Estaban ciegos, no podían ver. Y este señor, que le estoy diciendo, estuvo retirado con el grado de coronel del ejército estadounidense y tacha de un error muy grande la orden de Kennedy de ocultar la implicación de Estados Unidos en la invasión y reducir el apoyo logístico, además de su continua indecisión, algo que a la postre condujo al desastre. Y otro de los brigadistas, pues sencillamente termina diciendo: yo te maldigo, Kennedy, porque realmente fuiste tú el culpable de que nuestra patria todavía no goce de la libertad. Realmente hubiera sido algo muy diferente, ¿verdad? Si Kennedy pues no hubiera obrado de la manera en que lo hizo, no hubiera dejado solo a los brigadistas. Incluso ellos dicen que allí cerca habían barcos y demás norteamericanos y no hicieron nada por ayudarlos. O sea, de hecho, luego se retiraron y los abandonaron a sí mismos. Exactamente. Kennedy, sin lugar a duda, traicionó a los cubanos y fue algo que le costó la vida. Para muchos es una realidad de que no se puede afirmar. Exacto, es una tesis. Exacto, es una tesis, no se puede afirmar, pero para muchos esta traición le costó la vida. No se puede afirmar, como tampoco se puede afirmar, pero también es una tesis de que Fidel Castro haya sido el que estuvo detrás de la muerte de Kennedy fue Fidel Castro. O sea, son teorías, ¿no? Pero yo me afilio más a la primera, pero aún así. Bueno, son teorías en definitiva, pero podemos hablar en un aniversario de la muerte de Kennedy de este tema. Lo que sí no es teoría es que Kennedy abandonó a este intento traicionó cubano de la libertad, a los cubanos, que pudo haber sido totalmente diferente. La historia de Cuba hubiera sido totalmente diferente si ese día, si esa acción hubiera tenido éxito, como era el que se esperaba. Pero sencillamente dejaron a los brigadistas en solitario. Muchos murieron, muchos dejaron la vida. Un hecho significativo es la edad que tenían la mayoría de ellos. Eran jóvenes, y muy yo jóvenes. Francamente digo, wow, es increíble. 19, 20 años, o sea, jóvenes que estaban comenzando la vida. Igual que los que salieron ahora el 11J en Cuba. Fíjense cómo ¿no? la generación joven ha sido siempre la más. Pues decidieron ir a entregar su vida por una causa que realmente valía la pena, que era la de la libertad de Cuba. Y eso que usted acaba de decir también es importante. Decidieron ir a entregar la vida por una causa, pero aún así también no es que fuesen kamikazes, no es que fuesen suicidas. No. El proyecto, o sea, lo que se había estructurado y planificado durante un tiempo que ni siquiera fue Kennedy quien aprobó esto en un principio, era la administración anterior de Eisenhower, fue quien dio la luz verde para que todo esto se pudiera ir desarrollando. Kennedy simplemente asumió la presidencia con
algo que ya estaba estructurado y planificado, No, y decidió en última instancia pues quitarle el apoyo de los Estados Lo Unidos más triste, a estos valerosos cubanos, y es algo que muchas veces se deja, no se pasa por alto. Los cubanos, los cubanos que formaron parte de la Brigada 2506 no fueron como locos suicidas a tratar de liberar a Cuba. Ellos fueron con toda una estrategia militar y un plan bien pensado, un plan que fue traicionado por Kennedy. Sí, que lo más triste es que una de las razones por las que Kennedy llega al poder es porque él prometía que él iba a solucionar el problema cubano. Y cuando llegó, pues lo que hizo fue traicionar a un proyecto que ya venía de la administración anterior a él. Así mismo. Y lamentablemente, pero lo que sí no puede dejar de decirse es que los cubanos en ese momento hicimos nuestra parte. Eso es una realidad. Cumplimos nuestro papel. Y algo que quisiera aclarar, aunque hayan algunos de nuestros seguidores que no ven muy coherente a veces que optemos por un partido u otro. Eisenhower era republicano y Kennedy venía de una administración demócrata y fue el inicio de las traiciones demócratas hacia la comunidad cubana. Los hechos yo lo siento, pero es la realidad. Yo creo que... Y hay que decirlo, porque luego es como lo que está pasando acá en Estados Unidos, que la gente se va de estados como Nueva York por la incongruencia, la vida loca que se vive ahí para ir a la Florida a un lugar republicano y siguen votando demócratas. Entonces, pongámonos para las cosas, hagamos que nuestro peso como comunidad no solo sea para la libertad de los presos políticos, sino también para poner a los políticos que velan por la libertad. Y en este caso, son los republicanos. Hay una cosa importante, pienso yo, y es que el régimen, por supuesto, como en todo, ha contado la historia, y yo siempre recalco esto, ha contado la historia que le parece, ¿no? Y hoy, de forma muy interesante, comentaba con un amigo, y este amigo me decía, acuérdate, Joa, que la historia no es de quien la vive, sino de quien la escribe. La historia da cuenta a los que ganan. Exactamente, entonces es muy importante que nosotros sigamos haciendo hincapié en rescatar la verdadera historia de los acontecimientos, ¿no? Entonces el régimen, pues, se ha encargado de decirle a los cubanos, de inculcarle eso en las generaciones de cubanos posteriores a este evento, que eran mercenarios, aquellos que entraron y invadieron, eran invasores, mercenarios, que invadieron a Playa Girón, según lo que ellos dicen. Invasores mercenarios. Realmente son héroes. Exacto. Y para héroes y mártires. Para mí son héroes y son mártires. Hombres que tenían de verdad el corazón bien puesto en el centro del pecho y que su intención era liberar a Cuba y ojalá lo hubieran logrado, ¿no? Pero lamentablemente no fue así. Esa palabra pero son eso, héroes y mártires. Ese término de invasores es un término que la dictadura sembró en la historia que escribió, pero que realmente no tiene nada que ver con estos luchadores patriotas, que lo que hicieron fue que viviendo aquí en los Estados Unidos ya, donde podían haberse olvidado del desastre que había en Cuba, muchos volvieron a su país. No eran invasores, estaban volviendo a su tierra para liberarla. Usted vuelve a ser certero con sus palabras, y es que ellos no tenían la obligación de hacer lo que hicieron, ni siquiera la necesidad, porque tú dices, bueno, el 11 de julio se dieron protestas masivas de jóvenes, muchachos jóvenes de 15, 16, 17 años, pero muchachos que estaban viviendo una realidad que los estaba asfixiando, y hasta cierto punto, cuando la realidad supera la ficción, como se dice, no, cuando es imposible vivir, pues ya no se tiene nada que perder. Exacto. Y ya está, se sale a protestar, pero estos jóvenes de la Brigada 2506 vivían en los Estados Unidos, en el esplendor de esta sociedad, y no tenían la necesidad de ir a arriesgarse ni sacrificar nada, y sin embargo, por amor a su patria, por el valor que los caracteriza a todos los que participaron en esa acción, tomaron la decisión de ir a rescatar su patria y a liberarla. Y otra cosa, el régimen, por ejemplo, también se ha encargado de ponerle definiciones o términos como paramilitares, ¿no? Eso es una tarea pero es eficaz en propagandismo de los comunistas. No podemos olvidar que nos están viendo también amigos desde dentro de Cuba, y es muy importante recalcarles la verdad de esta historia, y que no estamos hablando de invasores ni de mercenarios, estamos hablando de héroes. Sí, los invasores son precisamente los del régimen, ¿no? Que aún están ahí. Tan heroicos, ¿no? Y tan legítimos. Exacto. Como fueron los mambises en su momento, o como lo fue la clandestinidad contra Batista, o cualquier movimiento que haya peleado por una libertad en Cuba. Exactamente. Los únicos traidores e invasores han sido los Castro y los comunistas. Ellos también utilizan el término de paramilitares, pero no podemos olvidar que paramilitares
fueron ellos también cuando se enfrentaron a Batista, ¿no? Por supuesto. Y siguen siendo paramilitares porque las turbas que ellos usan ahora mismo para reprimir al pueblo o para reprimir cualquier intento de libertad, ¿qué son? Pero qué moral. Son sencillamente paramilitares, gente vestida de civil que sale armado con bates, con piedra, con lo que sea, para enfrentar al pueblo. ¿Qué moral puede tener Fidel Castro, Raúl Castro, cualquier comunista de estos que están en el poder, para hablar de grupos paramilitares cuando han sido ellos los que han difundido todas las guerrillas paramilitares que hay a día de hoy o que han existido en toda Latinoamérica? Sí. El asunto es que es absurdo. ¿Dónde se han llevado? ¿Por qué se han llevado las conversaciones de paz de todas las guerrillas y los paramilitares en Cuba? Porque son ellos los que tienen los contactos en control de eso. Todo el control. El asunto es absurdo. Lo que pasa es que con grandes mentirosos que son, pues ellos tergiversan la verdad y es lo que han hecho durante 64 años. Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en la Cuba que vamos a construir, la vamos a construir pese a todo, por enseñar realmente un nuevo vocabulario. Y van a tenerse que escribir probablemente diccionario para corregir términos. Muchos amigos o familiares nuestros que recién llegan de Cuba, por ejemplo, no se percatan de esto porque también hasta nosotros quizás nos ha pasado. Traemos la cabeza llena de los términos que nos sembraron desde la escuela primaria, desde preescolar. En realidad, entonces, el adoctrinamiento es muy grande. Entonces, a veces personas que incluso piensan igual que nosotros, se refieren a los luchadores del Escambray como bandidos. Exacto, la lucha contra bandidos. O a los espías como los héroes. Los bandidos. Porque desgraciadamente es tanto tiempo repitiendo la misma basura que entonces, es difícil. Los términos bandidos, mercenarios, invasores. Hay que eliminarlos del vocabulario. Sí. Es más que fíjate, hay que desadoctrinar. Sí. Porque los bandidos, los invasores y los mercenarios son ellos. Totalmente ellos. Y los delincuentes. Por cierto, Yoa, que tú con tu lectura quizás me motivaste, porque en estos días yo me comuniqué con un amigo que casi siempre por estos días de Girón, él y yo nos escribimos. Es un escritor cubano muy relevante, Vicente Echerry, que estaba radicado en Nueva York, donde vivió por 40 años prácticamente, pero ahora se fue para Madrid. Y él está viendo también nuestro podcast. Le enviamos un saludo a Vicente Echerry. Él publicó un libro que se llama A lo largo del año. Se lo recomiendo. Lo pueden buscar en Amazon, A lo largo del año, donde Vicente Echerry recorre desde enero hasta diciembre los hechos más relevantes que tienen que ver con Cuba o con cuestiones universales. En el caso del mes de abril, él publica precisamente una crónica que se llama Memorable fue el día. Yo no le voy a leer la crónica porque la tarea es que ustedes se compren el libro en Amazon. Que sería magnífico que la leyeras porque es excelente. Sí, pero bueno, en aras de que es un podcast, no quiero que nadie se me duerma ahí. Solamente lo que quiero es motivarlos a buscar este escrito que se llama Memorable fue el día, donde Vicente Echerry, ya es un señor mayor, aunque sigue siendo bien joven de espíritu, ¿no? Pero Vicente Echerry recuerda cómo él vivió aquel día siendo apenas un niño de 12 años. Y entonces les voy a leer solamente el último párrafo para que se motiven a leer el escrito completo. Dice nuestro amigo Vicente Echerry, a quien aprovecho para enviarte un abrazo, Vicente. Dice Vicente, en el penúltimo párrafo termina con una pregunta. ¿Qué cara tendrían los invasores? Era un niño de 12 años que estaba soñando con ver a los héroes. Claro, pone la palabra invasor porque es la palabra que le estaban diciendo a ellos. Pero él tenía la curiosidad de recibir a estos invasores que en realidad van a ser sus héroes. Y él nos dice en el último párrafo, los vimos días después en la televisión, cuando se rindieron acorralados y exhaustos a las tropas del gobierno. No hubo otros desembarcos. Ni los americanos enviaron los aviones, ni los marines desfilaron a tambor batiente por las calles del pueblo, y a nuestro júbilo de pocas horas, porque muchos cubanos pensaron que había llegado la hora de la libertad, a nuestro júbilo de unas horas sucedieron los interminables y tediosos años de una pavorosa tiranía en los que poco a poco fui viendo morir a los míos. Sin embargo, aún conservo intacta la esperanza de aquel inolvidable 17 de abril. Es el último párrafo de Vicente Echerry. Él escribió por primera vez este artículo que luego compiló en su libro A lo largo del año en 1986, donde se recuerda a sí mismo aquel 17 de abril de 1961, cuando era apenas un niño
de 12 años en Trinidad y que vio la esperanza de su familia, de su gente, que pensaban que por fin había terminado, lo que lamentablemente se ha extendido por varias décadas más. Pero Vicente Echerry dice, sin embargo, aún conservo intacta la esperanza. Esto me da esperanza a mí. Sí, fíjate. Vicente dice que conserva intacta Sí. la esperanza. Yo también contigo, Vicente. Qué bonita crónica la de Vicente Cherry, pero eso que acabas de leer, pues también me motiva a mí Sí. a leer lo que dice el brigadista que cité ahorita, que voy a repetir su nombre, Johnny López de la Cruz, que hace 2 años atrás tenía 80 años, y él dice aquí que recuerda con especial satisfacción cómo, a medida que avanzaban, se sumaba gente favorable al intento de tumbar al régimen. Estaba previsto que en el momento de la eventual caída del modelo comunista en la isla, la Brigada 2506 actuase como el brazo armado de un gobierno provisional hasta la convocatoria de elecciones libres. Pero fíjate qué tremendo, o sea, la gente apoyaba, tal y como dice Vicente, ¿verdad? Totalmente. O sea, que el ansia de libertad en el pueblo La mamá de Vicente siempre ha estado, ¿no? Sí, Por supuesto. la mamá de Vicente, y él lo cuenta en ese artículo hermoso que les invito a que ustedes busquen y lean. La mamá de Vicente, ese día por la mañana, cuando ya se conocía la noticia, porque estaba en todas las estaciones radiales de onda corta, ella amaneció con una falda azul y una blusa blanca. Él lo cuenta ahí. Qué motivo. Que era la manera como las mujeres cubanas que Se iban a iban a identificarse. para que- Su mamá se vistió aquel día así. Realmente tremendo. Aprovecho para saludar a Vicente Cherry porque él es una de las personas que siempre ha escrito sobre esos días del 17 de abril de 61, ya que lo marcaron su vida. Exacto, ¿no? Y que o sea, vivió los Sí. acontecimientos. Y él expresa en ese artículo cómo viviendo en Trinidad, porque es un trinitario, nunca ha dejado de ser un trinitario, aunque por muchos años, desde que salió de Cuba y estuvo preso, estamos hablando también de un expreso político, él no ha vuelto a ver a su Trinidad, pero le pasa, yo creo, como a mí, que llevo 6 años y medio viviendo en los Estados Unidos y todavía no recuerdo que yo haya soñado. Estoy preocupado por mí, por favor, si hay algún psicólogo que me escuche. No he soñado por primera vez que vivo en los Estados Unidos. Y yo creo que a Vicente le pasa peor que a mí. Vicente sigue siendo aquel niño en Trinidad, caballero. Tremendo. No, y hablando de presos políticos, ¿no? Sí. Mencionamos a Ferrer y a Félix Navarro, que nos preocupa su situación en las cárceles y todas las denuncias que han hablado Marta Beatriz, acerca de la realidad de estos presos. También vamos a hablar acerca de que se cumple ya 1 año de que Sailí Navarro está en justa prisión. En esta semana se cumplió 1 año. Precisamente el día que se estaba celebrando en el Salón de las Américas en La Hoya el evento y que por la tarde se celebraba, se presentaba el informe de los sindicalistas, pues Sailí Navarro estaba cumpliendo 1 año, porque hay que recordar por qué está presa Sailí. Sailí, al día siguiente del 11J, estamos hablando del 12 de julio del 2021, va con su padre Félix Navarro a la estación policial de Perico, donde ellos viven, A preguntar. a preguntar. Bueno, pues Sailí Navarro y Félix Navarro están presos por ir a preguntar por los presos del 11 de julio, del domingo 11 de julio, aquel lunes 12 de julio. Pero Sailí estuvo bajo libertad condicional hasta que se celebró el juicio, estuvo en la casa hasta que se celebró el juicio. Entonces, el juicio de ella se celebró precisamente el día 18 de abril del siguiente año, del 2022. Yo estaba respirando aliviado, por lo menos por Sailí. Yo la conozco personalmente. Sailí es mi hermana, es mi amiga. Sailí fue parte conmigo de la comisión del Encuentro Nacional Cubano, que en Puerto Rico se creó una comisión de dentro de Cuba encargada de ir por toda la isla tratando de aunar esfuerzos para que los cubanos la unidad no es una palabra que nos venga bien, pero sí que concertásemos esfuerzos. Sailí y yo visitamos juntos muchos lugares, es mi amiga y Sailí es un alma de Dios, Sailí es un ángel. Y yo vivía aliviado porque decía, bueno, Sailí está pendiente a juicio, pero Sailí está en la casa, Sailí está en la casa. Sailí estuvo en la casa hasta el día de juicio. Y el día, se la llevaron además amarrada. Día de juicio se llevaron a Sailí encadenada como si fuera una criminal. Exacto. Y realmente, entonces ella está presa, por eso se cuenta su aniversario, ¿no? Desde el día 18 de abril. Sí, del año yo quisiera 2022. leer el post que hoy, o sea, que ese día compartió la madre de Sailí, la dama de blanco, Sonia Álvarez Campillo, además esposa de Félix Navarro. Ya hemos comentado acá la situación de esta hermana nuestra de lucha, que es bien difícil. Sonia no está sola, estamos contigo. Y bueno, yo quisiera leer este breve post que ella compartió
y le agradezco muchísimo que haya hecho mención de mi nombre para que así yo pudiera visualizar, ¿verdad? Esta publicación. Y dice, hoy 18 de abril, bueno, porque se está refiriendo al 18 de abril, por supuesto. Hoy 18 de abril de 2023, mi hija Saily Navarro Álvarez está cumpliendo un año de injusta condena en la prisión La Bellotex de Matanzas, en medio de difíciles condiciones de vida, mala higiene, hacinada, alimentación pésima y mal elaborada, proliferación de insectos como mosquitos, cucarachas y una enorme plaga de chinches. Además, tiene que soportar el acoso y hostigamiento de los comisarios de la Policía Política Secreta. Estas son las condiciones de las cárceles cubanas. Abajo la dictadura, patria y vida, libertad para todos los presos políticos. Abajo la dictadura. Sí, cuando se cumplió, bueno, aniversario en los días de marzo, el aniversario de la Primavera Negra, en 2003, como que Saily es dama de blanco porque es hija de Félix Navarro, que era preso entonces. Pues Saily tuvo la posibilidad de grabar un audio, creo que a través de una llamada telefónica que le hicieron, donde dejó claro, al igual que su padre Félix Navarro y que José Daniel Ferrer, que ella tiene todo su derecho de permanecer en su país, de que no se va a ir de Cuba. Y realmente les digo sinceramente, y cuando hablo de estas cosas digo qué bueno que traigo la gafa, porque yo lloraba escuchando a Saily y escuchando el valor de esta mujer. Sí, tremendo. Y lo decimos, son personas de carácter sencillo. Saily Navarro, al igual que Cici Abascal, son dos jóvenes que uno ve tan nobles, ¿verdad? Sin embargo, tienen un valor tremendo, ¿no? Son mujeres muy valientes que le están demostrando a la dictadura que hay cosas con las que no se puede. Ellos no pueden contra los valores de estas personas, no pueden contra los principios de los seres humanos, no pueden sencillamente contra la valentía de mujeres como esta. Así que la cárcel, por supuesto, es dura, pero creo que le están dando un duro golpe a la dictadura. Seguro. Me sucedió una cosa muy bonita mientras estábamos sentados en el Salón de las Américas, en la OEA, y yo estaba escribiendo en mis redes sociales, compartiendo incluso algunas de las declaraciones que se estaban haciendo ahí, y en ese momento veo un tuit de Cuba Decide hablando del aniversario del primer año del encarcelamiento de Saily Navarro. Que por cierto, ellos pertenecen a Cuba Decide, ¿no? Sí, y yo retuiteé el tuit de Cuba Decide y me sucedió algo mágico en ese momento. Y es de alguien de quien hemos hablado aquí, vuelvo a hablar ahora, en este caso de Iván Hernández Carrillo otra vez. Porque casi inmediatamente Iván estaba conectado en ese momento. Iván retuiteó el tuit que yo retuiteé de Cuba Decide. Y me dio tremenda emoción sentirme conectado con Iván allá en Colón con el tuit respecto a Saily Navarro. Porque hay que decir también, ya yo decía respecto a la unión de Iván Hernández Carrillo con Félix Navarro. Félix Navarro da la vida por esa familia, Iván Hernández Carrillo, él quiere mucho a Saily también. Yo estoy seguro, igual que hablaba y defendía yo hace unos momentos a Iván Hernández Carrillo, que Iván Hernández Carrillo daría cualquier cosa por estar en el lugar de por Félix estar Navarro. En el lugar de Félix y por estar en el lugar de Saily Navarro. Exacto. Así que en la persona de Saily yo creo que podemos resumir, y de hecho yo decía, lo que se está celebrando en la OEA, aunque tal vez no haya sido pensado por coincidir con el aniversario de nuestros valientes que fueron a Cuba en 1961, pero está coincidiendo también en el día en que fue apresada Saily hace un año. Y yo hago esas conexiones, ¿no? Y es que se conecta. La realidad... Y es que a veces los seres humanos no planeamos las cosas, no las hacemos y Dios es el que las conecta. Así mismo, Dios, se dice, ¿no? El saber popular de que Dios sabe cómo hace las cosas. Y por cierto, hablando del año de Saily, ahora el día 18 de mayo, el mes que viene, ustedes saben que los cubanos en Washington DC nos gusta también anunciar con tiempo las cosas. Se van a cumplir 2 años de que Michael Osorbo está preso, 18 de mayo. Y coinciden 3 fechas ahí alineaditas. 19 de mayo, la caída de José Martí, la muerte de José Martí, que todavía Cuba está sintiendo esa muerte porque la historia lamentablemente la cambió. Y el día 20 de mayo, nacimiento de la República. Con esto les estoy diciendo que, bueno, estuvimos conversando con Ana Meli, que fue una de las panelistas, y queremos hacer algo aquí en Washington, D.C. Y los invitamos a que participen con nosotros. Sí. El 18 de mayo cae jueves.
vayan haciendo planes ya, vayan sacando boletos que desde ahora salen más baratos, por favor, sáquenlo para el 17, para que si quieren caminen un poco por Washington DC, vayan al Museo de Víctimas del Comunismo, que es donde único está en Washington DC, porque estamos planeando ya que cuando se cumplan los 2 años del encarcelamiento de Michael Osorbo, si Michael Osorbo no ha sido liberado de aquí el 18 de mayo, estaremos ahí frente a la guarida de la dictadura para pedir exigir pidiendo su la libertad. Y lo haremos por Sailí, que está cumpliendo esta semana el año. Y bueno, recalcamos y recuerden que la fecha realmente para celebrar la libertad de Cuba no es el 1 de enero, es el 20 de mayo. Claro. Y por supuesto el 19 de mayo para recordar la muerte de nuestro héroe nacional, José Martí, que es verdaderamente la cubanía, sí, el sentimiento que de verdad debe a nosotros caracterizarnos. No las ideas de un sátrapa engañador, ¿verdad? Mentiroso, sino las ideas del más grande de todos los cubanos, José Martí, que ha sido muy manipulado por ese engañador y por el régimen, pero que los cubanos que de verdad sabemos que José Martí nada tiene que ver con todas estas cosas del Moncada y demás, pues sencillamente sabemos que esas ideas hay que defenderlas, porque ahí sí las ideas son para todos los cubanos. Y yo digo que José Martí me encanta porque, como mismo decía, con todos y para el bien de todos, también decía que el amor a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisa nuestras plantas, sino el odio invencible y el rencor eterno a quien la ataca. Exactamente. Eso lo escribió en su poema Agdala. En el poema que lo había escrito, pero lo escribió. Que fue entre sus escritos de siendo prácticamente un adolescente, como los muchachos que están presos ahora del 11J. Pero afortunadamente también Martí todavía escribiría muchas cosas por delante. Y creo que Martí fue alguien que, si alguien venció el odio en su corazón y puso al amor en el lugar que hay que ponerlo, fue José Martí. Yo, esta poesía, y no quiero entrar en un debate de esto pero yo no entiendo. Ya haremos un podcast dedicado a Martí. Pero es que no exactamente lo interpreto como una cuestión de odio, ¿no? Sino sencillamente como una cuestión de que hay que enfocar bien quién es el enemigo. Eso es porque a veces no estamos bien enfocados en quién es el enemigo y no nos atrevemos a llamar al enemigo por su nombre. Aunque en los informes a la ONU haya que poner ciertas cosas, de todos modos al enemigo hay que nombrarlo por su nombre. Y el enemigo del pueblo cubano es la dictadura castrista. De todas formas, Fidel Castro con todas sus cosas, es Raúl Castro y es todo aquello que representa el castrismo. De todas formas, y el comunismo. El día que le dediquemos el podcast a José Martí, así como le dedicaremos un podcast, aunque hemos hablado de Félix Varela, ¿verdad? Ese día, podemos hablar un poco más de la perspectiva de Martí. Y ese día a lo mejor tú vuelvas a citar el poema de Agdala. No, y yo quisiera para ese día, pues, hablar con un amigo, que no voy a decir su nombre todavía para no adelantarme, pero quisiera hablar con un amigo que es experto en Martí, para poderlo entrevistar ese día y poder hablar sobre este tema. Ese día, por eso 18, 19 y 20 de mayo son fechas que se conectan y que son importantes para todos aquellos cubanos que amen la libertad y que quieran la libertad de Cuba y de los presos políticos. Los estamos invitando a ser cubanos en Washington, D.C. Desde aquí queremos que nos acompañen en todas estas manifestaciones a favor de la lucha por la libertad de Cuba. Recuerde que entre todos los cubanos que desprecian a la dictadura castrista existen dos grupos, los que quieren que se caigan y los que hacen porque se caiga la dictadura castrista. Por favor, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Somos Cubanos en Washington, D.C., en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y como bien dijo el pastor en el podcast anterior, somos Cubanos en Washington, D.C., aquí, en la capital de los Estados Unidos de América, donde intentamos alzar la voz y decirle al mundo que Cuba lo que necesita es libertad. Así que, pastor, por favor, regálanos una oración. Muchas gracias, Reniel. Solamente decir ya antes de la oración, que sé que me toca la oración, pero para no quedarme dado con Joyce que me citó Agdala, ¿verdad? Que ese día que le dedicaremos a Martí, tú te basarás en Agdala, pero yo me basaré en los versos sencillos. Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero. Para mi amigo sincero, que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni orugas cultivo una rosa blanca. Pero no obstante defendió la libertad de Cuba con las armas también, ¿sabes? Bueno, René, perdona esta pequeña discordia. El espacio para debatir. Esta pequeña discordia final. Voy a orar entonces. Dios Todopoderoso, gracias porque esta semana nos diste ánimo al permitir que organizadores, en este caso de la Secretaría de la OEA, y también de la misión de los Estados Unidos ante la OEA, nos dieran esta inyección a nosotros como cubanos
que te pido que no solamente haya sido una inyección a Reiniera, a Yoaisis y a Mario, sino a todos los que puedan vernos en el podcast, porque realmente saber que podemos contar con organismos como la OEA o como la misión de los Estados Unidos ante la OEA es para darnos ánimo a nosotros como cubanos y para recordarnos que si algunas veces nos pasaba por la cabeza que estábamos solos, eso es falso, porque además contamos contigo, que eres y has sido el más interesado en la libertad de Cuba y que sabemos que si esa libertad no ha llegado todavía no ha sido por ti, sino por nosotros que no hemos dado todo lo que hay que dar. Perdónanos por eso, pero por favor concédenos el milagro muy pronto y que Sailí Navarro y todos los presos políticos estén muy pronto libres, pero no solamente los presos, que Cuba sea libre y que aquel sacrificio que hicieron nuestros hermanos en aquel 17 de abril de 1961 lo podamos celebrar, porque ellos van a tener una cuota importante e insustituible en la libertad de Cuba. Gracias porque ellos fueron a ofrecer sus vidas. Gracias porque los cubanos nunca hemos dejado de luchar. Y gracias porque contigo contamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Y amén.